Hola, amigos de mi universo. Bienvenidos a un nuevo video, donde exploraremos un tema muy importante para todos los amantes de los gatos. Se trata de las enfermedades más comunes que pueden afectar a nuestros pequeños felinos. Conocerlas nos ayudará a cuidar mejor de su salud y prevenir posibles riesgos. Acompáñenme en este recorrido lleno de información valiosa. Los gatos se hallan en miles de hogares y, junto con los perros, son uno de los animales de compañía más apreciados debido a su cariño, docilidad e independencia. Si bien estos felinos no representan un peligro significativo para los humanos, algunas enfermedades pueden ser zoonóticas, es decir, transmitirse entre especies. La más preocupante es la toxoplasmosis, ya que puede afectar el desarrollo del feto en mujeres embarazadas. Además, la sobrepoblación de gatos callejeros puede aumentar la propagación de enfermedades y afectar los ecosistemas al depredar fauna nativa. En general, con una adecuada higiene, vacunación y cuidado veterinario, los riesgos de transmisión de enfermedades entre gatos y humanos son mínimos. 1. Rabia felina. La rabia se transmite cuando un animal con rabia muerde a otro animal o persona. El virus de rabia se encuentra en la saliva de los animales infectados y a su vez estos pueden transmitir la rabia si su saliva ingresa en un arañazo u otra herida, o los ojos, nariz o boca de otra persona o animal. Los síntomas se presentan por medio del cansancio, vómito, babeo excesivo, irritabilidad, mordidas continuas, parálisis, encefalitis. Afortunadamente, muy pocas personas se contagian de rabia. En la mayor parte de los casos, únicamente se la encuentra en animales salvajes. Sin embargo, es bueno prevenir y vacunar a nuestros felinos, es una de las acciones más sabias. 2. Conjuntivitis en gatos. Es una inflamación de la conjuntiva, la membrana que recubre el ojo y el interior de los párpados. Es una afección ocular común que puede ser leve o grave. Los síntomas se presentan con el enrojecimiento de los ojos, hinchazón, secreción, malestar ocular leve y parpadeo, entre otros característicos. Muchas de las conjuntivitis con el pasar del tiempo se van convirtiendo en problemas serios que afectan el interior del ojo, córnea y demás partes, llegando incluso a la pérdida de visión. La causa suele ser por infecciones virales o bacterianas, alergias, cuerpos extraños en el ojo, tumores, irritantes ambientales. Y el tratamiento se hace con lágrimas artificiales o simplemente con un lavado con agua de manzanilla. 3. La otitis en gatos. Es una enfermedad que se produce por la inflamación del oído de los gatos. Puede ser causada por infecciones bacterianas o fúngicas, alergias o ácaros. Los síntomas se presentan con sacudidas e inclinación de cabeza, rascado excesivo y dolor de las orejas, mal olor o secreción en los oídos y pérdida de audición. La otitis es causada por los pelos que se alojan en el pabellón auricular, depositándose ácaros que le ocasionan estas molestias al felino. El tratamiento lo indica un veterinario de acuerdo a la gravedad del caso. 4. Leucemia felina. Es una enfermedad crónica que afecta al sistema inmunológico del gato. El pronóstico para un felino con leucemia no es muy optimista, dado que usualmente tienen una esperanza de vida reducida. El 90% de los felinos con esta enfermedad persistente fallecen en los 4 años posteriores a la infección, aunque un reducido porcentaje puede sobrevivir por periodos más extensos. No existe ningún medicamento que pueda eliminar el virus de la leucemia felina o que pueda curar las enfermedades que provoca. De hecho, únicamente puede aplicarse un tratamiento de soporte. A pesar de ello, ese tratamiento puede hacer que el gato mantenga una calidad de vida aceptable durante muchos meses o años. 5. Panleucopenia felina. También conocida como enteritis infecciosa felina, es una enfermedad vírica altamente contagiosa que podría resultar letales. Se debe a un parvovirus extremadamente resistente en el ambiente. Los gatos jóvenes que no han sido vacunados son los que tienen mayor probabilidad de sufrirla. La sintomatología se presenta con vómitos, diarrea y pérdida de fluidos, por lo que se requiere rehidratar y acompañar con una terapia antibiótica. La vacunación resulta sumamente efectiva en la prevención de esta enfermedad y es necesario inmunizar a los gatos al tener pocas semanas de nacidos. Siempre es importante prevenir la administración de una vacuna viva a las gatas durante el embarazo. 6. Inmunodeficiencia felina. Es una infección común entre los felinos que viven en la calle. Los síntomas son muy parecidos a los que se observan en las personas que padecen SIDA, es decir, la enfermedad que causa el virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido por las siglas VIH.
y se descubre con la aparición de hongos en los sitios más inadecuados, con diferentes tipos de infecciones, con problemas respiratorios y llagas, entre otros síntomas. 7. Peritonitis infecciosa. Es una patología grave producida por un virus. Se produce cuando se inflama la capa delgada de tejido que recubre el interior del abdomen. Esta capa de tejido se denomina peritoneo. Por lo general, la peritonitis es producto de una infección provocada por bacterias u hongos. Los síntomas se presentan con fiebre y escalofríos, poca evacuación y eliminación de orinas, fatiga excesiva, náuseas o vómitos y dificultad respiratoria. El tratamiento debe ser antibiótico intrahospitalario. Existen más enfermedades que presentan nuestras mascotas felinas, además de problemas gastrointestinales, de cistitis y de alergias consecuentes. Se han detectado muchas más. Aquí solo le hemos presentado las más frecuentes. Y ahí lo tienen, amigos. Esperamos que este video les haya sido útil para entender mejor las enfermedades que pueden afectar a nuestros gatos y cómo podemos protegerlos. ¿Cuáles ya conocían? Coméntame tus inquietudes y si les gustaría que habláramos más sobre el cuidado de las mascotas. Si les gustó este contenido, no olviden darle like, suscribirse a mi universo y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima entrega.